¿Nos hemos vuelto adictos a las pantallas? Más que una adicción, lo que debemos hablar es sobre qué usos problemáticos hacemos y cómo impactan en nuestras relaciones a nivel personal y a nivel familiar. Futuro Sostenible, un podcast de BBVA con Tete Andrés. Cristina Gil es psicóloga y forma parte del equipo de familias de FAD Juventud, fundación donde se desarrolla, entre otras cosas, el proyecto Educación Conectada junto a BBVA. Con ella hablaremos sobre el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Bienvenida a Futuro Sostenible, Cristina. Muchas gracias. La Organización Mundial de la Salud, Cristina, aconseja que los menores de 2 años ni vean la televisión ni interactúen con pantallas. ¿Qué impacto puede tener el uso de las tecnologías según la edad? Podemos encontrarnos todo tipo de impactos. Es cierto que la Organización Mundial de la Salud recomienda 0 pantallas antes de los 2 años y luego con mucha moderación hacer conexiones entre los 3-5 años, de los 5 a los 6, hasta los 16 y sobre todo recomienda tener planes digitales para ir adaptando a esas edades esa introducción gradual. Los impactos, pues sabemos que en las familias se establecen normas. ¿Qué pasa? Que muchas veces son más flexibles sobre el uso de dispositivos de ocio, como la televisión o las redes sociales, y somos más inflexibles o procuramos poner unas normas más claras con el tema de las tareas extraescolares. Tenemos un abuso de pantallas, ciertamente, y puede afectar en las edades más tempranas en temas relacionados con la capacidad de aprender, con la capacidad de relacionarse socialmente. Puede producir problemas en la atención y la memoria. Encontramos falta de madurez a la hora de relacionarse con los entornos. Sobre todo en las primeras etapas es muy importante hacer una relación física más que digital y reducir drásticamente los tiempos de pantallas y también supervisar los contenidos. ¿A qué edad consideras que los niños, las niñas y los jóvenes deberían de empezar a relacionarse con las pantallas? Lo ideal es a partir de los 6 años, sobre todo con supervisión de una persona adulta. A estas edades los usos de las pantallas es conveniente que estén muy limitados, controlados y sobre todo que favorezcan el juego y la actividad física más que el estar delante de esas pantallas. Sabemos que casi el 85% de los jóvenes tienen entre los 10 y 15 años acceso a Internet en el hogar. Eso facilita, el tener un acceso facilita que haya usos intensivos y que pueden llegar a ser problemáticos. Hasta los 2 años es conveniente limitar ese uso lo más posible. Podemos interactuar con videollamadas cortas, hablamos con la abuela, cantamos una canción y muy importante es interactuar con esos contenidos, llevarlo a lo físico, aunque hagamos un uso mixto. Con 3-5 años seguimos con un uso limitado, pero también es interesante no sobrepasar la hora, tener en cuenta programas que sean de calidad, educativos, creativos. Con un poquito más de edad, de 6 a 9 años, pues ya puede ser interesante empezar a darle alternativas y que elijan qué quieren utilizar y mantenernos también, no sobrepasar la hora y media de tiempo. Y ya con 10, 18 años, ya forma parte de su día a día, prácticamente, sí, ¿no? Y es recomendable haber establecido ese proceso, ¿no?, de interacción para llegar a generar menos conflictos, ¿no? ¿Los adultos dan ejemplo del uso que hacen de las tecnologías a sus hijos e hijas? A veces conviene reflexionar un poco qué usos tenemos nosotros de nuestros dispositivos y antes de pedir un uso saludable, equilibrado a nuestros hijos y nuestras hijas. Influye directamente el modo con que usamos esos dispositivos y sobre todo afecta, por ejemplo, a que limita las relaciones interpersonales. Estoy con la pantalla, no estoy prestando atención plena, no estoy interactuando con la familia, con nuestra hija, con mi niña, mi niño. Nos limita mucho el tiempo. Aparte de que nos puede producir a nivel personal impactos en lo físico, en lo emocional. Hablaremos un poquito más adelante de ese impacto. ¿Se puede lograr el equilibrio en el uso de las pantallas independientemente de la edad? Podemos establecer normas claras y consensuadas, si es en nuestro uso como adultos o si estamos con el uso, enseñando un uso adecuado a nuestros hijos. Normas claras negociadas, que sean coherentes en su aplicación, promover una autorregulación supervisada,
un uso consciente. Eso nos ayuda además, ese pensamiento consciente nos ayuda luego a aplicarlo a otras áreas de la vida. Y bueno, un pensamiento crítico es fundamental para hacer uso de recursos de manera sostenible. Fomentar actividades fuera de línea o mixtas, buscar ese equilibrio. Volver un poco más a la vida analógica, ¿no? Lo físico es maravilloso. Zonas libres de pantallas también y momentos en los que estén lejos nuestro. Por ejemplo, fuera de los dormitorios estaría muy bien. Y como adultos también ser conscientes y ponernos limitaciones. ¿Qué consecuencias está teniendo el uso excesivo de dispositivos móviles en las personas? Realmente tiene un impacto muy importante a varios niveles. A nivel físico, podríamos decir que puede afectar el uso abusivo de pantallas de cualquier tipo en temas de fatiga visual, problemas de ajuste, problemas de sueño. Muchas veces nos produce ansiedad, ya sea porque somos conscientes de un uso excesivo o porque nos da miedo perdernos algo. La necesidad, ¿no?, que nos autoimponemos de estar continuamente conectados. Estar revisando nuestras redes, estar permanentemente conectados, no sentirnos excluidos. Puede producirnos acumulativamente problemas con la ansiedad, problemas de depresión, problemas de sueño, una autoestima, una imagen negativa. Hay diversos riesgos en los que nos vemos expuestos en las redes, que tienen impactos muy concretos o que son un síntoma de alarma que nos indica que hay una ansiedad o una depresión detrás. El uso excesivo de pantallas puede ser una pista. ¿Son las redes sociales las principales culpables, entre comillas, de pasar tanto tiempo delante de las pantallas? Están diseñadas para captar la atención. No tanto nativos digitales como diseñadores excelentes de aplicaciones muy intuitivas que priman con una serie de refuerzos, de imágenes, el que estemos mucho tiempo muy permanente y sin pensar demasiado además. Entonces hay una parte en la que podemos culpabilizar, pero también hay una parte muy positiva que no debemos de perder de vista. Estamos en un mundo digital, las competencias digitales personales y de nuestros hijos tienen que estar acordes con el mundo que vivimos. Nos permiten comunicarnos rápidamente. Esencial, esa manera de mantenernos en contacto con los demás, de poder hacer incluso planes en remoto, aunque luego los vivamos en lo físico. Son esenciales y no debemos limitarnos ni prohibirlos. Lo que hay que promocionar es un adecuado uso. ¿Por qué captan nuestra atención las redes sociales? Captan nuestra atención de manera increíble porque están diseñadas para ello. Las aplicaciones en muchas ocasiones gestionan e incluyen lo que llamamos patrones oscuros. ¿Qué son? Bueno, pues seguro que los reconocéis inmediatamente. El scroll infinito. Estamos continuamente, ¿no?, pasando el dedo sin pensar en demasiado. Esas notificaciones de urgencia que hacen que sientas que no te puedes perder, que tengas que responder. Y el contador de likes, que subimos unos contenidos y deseamos validarnos, ¿no?, que ser reconocidos por lo que hacemos y que guste. En relación a la autoestima, ¿son las redes sociales lo que más está generando problemas tanto a los jóvenes como a los adultos? Es cierto que impactan en la autoestima de manera inmediata y a veces muy destructiva. En ocasiones, si estamos en las redes sociales, sobre todo buscamos ofrecer una visión positiva, la más amable, más perfecta. Podemos empezar a meternos en temas de subir contenidos editados, para vernos mejor, utilizar filtros. Ese riesgo de utilizar en demasía o sentir que somos lo que los demás ven y si reacciono positivamente valgo, eso tiene un impacto que puede ser negativo. ¿Cómo crees que cambiaría esa autoestima si esos filtros dejasen de existir? Nos veríamos menos expuestos a la permanente búsqueda de reconocimiento y de perfección. Es imposible mantener eso en el tiempo. Hay que tener en cuenta que lo que está subido en redes es un corte puntual y nunca subimos algo en lo que estemos nos encontremos tristes o feos. Tristes, a no ser que nuestra intención sea el significarnos en un momento, pero habitualmente nos gusta vernos bien. ¿Qué sucede? Que si dejaran de existir, es cierto que seguiríamos criticándonos a nosotros mismos, criticando a los demás, en patio de vecinas en ocasiones, pero no van a dejar de existir.
Y con las nuevas tecnologías, con la irrupción de la inteligencia artificial, cada vez es más sencillo. Las aplicaciones ya incluyen esas mejoras. No tenemos ni que pensar en que lo estamos haciendo. Si progresivamente nos vamos polarizando, ese exceso de modificación corporal puede producir problemas. Incluso puede aparecer problemas de identidad corporal. ¿Han fomentado las redes sociales el que haya una parte de la sociedad que se frustre cuando utiliza esas redes porque comparan su vida con lo que ven y no es lo mismo? Esa constante comparación y generalmente con modelos que son o muy famosos o muy inteligentes o muy populares. Es difícil. Bueno, o que ellos creen que son inteligentes porque tampoco los conocen. Efectivamente, te montas una historia y bueno, pues tienes afinidades o a veces muestras en ese seguir a ciertos perfiles cosas en los que sientes que fallas o te hacen falta. Entonces, eso genera frustración de no poder seguir el ritmo, no llegar a esos a compararnos de manera positiva, siempre vamos a estar por debajo. La gestión de esa frustración, si estamos sometidos constantemente a esas redes sociales, a esa necesidad de seguirlos, nos encontramos con que estamos habitualmente frustrados. Desde la familia, en edades tempranas y como adultos, por supuesto, también, es muy bueno aprender a cómo gestionar esa frustración. Y bueno, muchas veces yo lo que recomendaría es reducir al mínimo el número de redes sociales, no más de 2, sería muy sano, y no controlarnos el tiempo en el que estamos manteniendo el contacto y alimentando o escribiendo contenidos en esas redes sociales. Hablando de esos perfiles, ¿no? que jóvenes y adultos seguimos en redes sociales, ¿cuál crees que es el papel que deberían de jugar los influencers en todo esto? Porque al final ahora se tienen como referentes. Nos preocupa mucho el que estemos siguiendo a personas que a lo mejor no comparten nuestros valores, que puedan ser más o menos éticos. Muchas veces no tenemos el pensamiento crítico de darnos cuenta que muchos de estos influencers pueden estar monetizando su tiempo en esas pantallas. Si consumimos sin sentido crítico lo que recibimos por la pantalla, sin pararnos a pensar, sin detectar si es una falsa noticia, si se lo está inventando, si es publicidad, aunque ahora deberían de marcarlo. Ahora tienen la obligación de marcarlo, efectivamente, y eso seguro que ayuda mucho a identificar ciertos patrones. Estamos siguiendo permanentemente a personajes que monetizan su vida, exponen su vida, o las marcas les contactan para apoyarse en esa marca que promueven y llegar a un segmento. Generalmente buscan influencers para llegar a segmentos de gente joven y menor, porque son potenciales clientes y consumidores posteriores. Entonces, es interesante hacer una reflexión de hacia dónde nos dirigen, qué mensaje transmite habitualmente, si salta de un tema a otro caóticamente. Y me parece también muy interesante, si tenemos niños y niñas que sigan a influencers, interesarnos por ellos. ¿Por qué les gustan? Establecer conversaciones. ¿Por qué me gusta este influencer? ¿Por qué hace? ¿Por qué dice? ¿Por qué se le ve guay? Podemos establecer y iniciar conversaciones muy interesantes sobre tecnologías, usos y sobre lo que piensan, lo que sienten, lo que les importa. Y esos son momentos muy bonitos. A los padres y las madres les preocupa mucho el uso que sus hijos o hijas están dando a las redes sociales. Pero, ¿cómo le explica a un padre o una madre que ya ha mostrado a sus hijos en redes sociales que el uso que deben de hacer es responsable? Tenemos que tener en cuenta, y ya la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ya nos dice que hay que garantizar la intimidad, la privacidad. Tienen un derecho a la intimidad y la privacidad nuestros niños y niñas. ¿Cómo combinarlo y hacerlo compatible con subir contenidos suyos sin consentimiento, sin pararnos a pensar? Podemos ser malos ejemplos, pero eso no nos limita para poder enseñar en uso responsable. Es bueno empezar, por supuesto, por uno mismo, con regularnos nosotros. Y a la vez que hacemos ese proceso con nuestros pequeños, ayuda a que tú te autorregules mucho, ¿no? Te estás ejercitando. Esto es un proceso, no todo el mundo nace con esas habilidades para ponerlas en marcha, pero hay riesgos que es importante identificar para enseñarlos, pero también para autorregularnos. Una imagen que subo hoy es graciosa, pero ¿y mañana qué?
¿Cómo va a afectar cuando tenga 12 años una foto que subimos cuando tenía 6? Les hemos preguntado cómo se sienten cuando las ven subidas a las redes sociales o compartimos las redes sociales en algún momento de familia. Pero bueno, esperanza hay. Un enfoque reflexivo, abrirnos al diálogo, tener tiempo para reflexionar sobre qué huella digital estamos dejando, nuestra y suya. De los hijos, ¿no? Y las hijas. Entonces, el sharenting, ¿se puede hacer un sharenting responsable? Pues con precaución. Y ahí yo invito a que se hable de qué tipo de contenidos se puedan subir nos gusta dar una imagen como familia o como personas, pero sabiendo a qué riesgos podemos estarnos exponiendo y animar a hacer un uso, pues eso, prudente y crítico. Ser conscientes, ¿no?, de lo que se publica en las redes sociales. ¿Qué consejos nos darías para utilizar un dispositivo electrónico sin que perdamos demasiado el tiempo? Animaría a establecer controles parentales. Se llaman controles parentales, pero realmente es un control del uso y tanto del tiempo como de los contenidos. Y reducir al máximo nuestras redes sociales y programas de mensajería instantánea. Animaría a retirar de ciertos espacios que no estén visibles, que están muteados, para que no suenen las notificaciones de los dispositivos, principalmente los móviles. Es una de las fuentes de más distracciones que tenemos adultos y no adultos. Recomendación básica, sacar del dormitorio por lo menos, que no sea lo primero y lo último que consultemos. Antes de irnos a dormir, ¿no? Claro, entonces si no está a mano, cuando nos levantamos, no lo consultaremos. Darnos un tiempo para pensar, ahora no, vamos a esperar un poquito y consultaré. Reducir las veces que accedemos para ver si ha pasado algo. Y bueno, una vez que estamos dentro del dispositivo, interaccionando con él, es interesante que aprendamos a entrenar al algoritmo. Si buscamos contenidos sin criterio, el algoritmo nos va enseñando contenidos y además cada vez más polarizados. Se genera una especie de como de cámara de eco. Solo vemos lo que estábamos buscando, lo que nos interesa o nos confirma en lo que pensamos. Nos impide ser flexibles, ser respetuosos, tener en cuenta otras opiniones y, sobre todo, nos enganchan. Los patrones oscuros están diseñados para mantener tu atención. Busca contenidos creativos y dale a like a esos contenidos interesantes, creativos, que estimulen tu curiosidad, hará que te presenten nuevos contenidos. Pon al algoritmo de tu parte y, sobre todo, mantener un equilibrio. Actividades fuera de línea o mixtas, pero el ejercicio, pasar tiempo en familia hablando o callados, cómodamente sentados, el estar con las amistades, preparar planes, aunque luego no los realicemos, pensar en cosas que nos gustaría hacer, son maneras de, si usamos los dispositivos, sean de manera creativa y se pueden hacer con lápiz y papel también. Fenomenal, funciona muy bien. Con estas recomendaciones, Cristina, terminamos el podcast. Muchísimas gracias por habernos dado luz en un tema tan importante como el uso de los dispositivos y las tecnologías. Gracias a vosotros por invitarme en este programa y tener la oportunidad de contarlo. Sigue a Futuro Sostenible en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.